Bienvenida a todos a la inauguración de la decimosegunda edición del Seminario de Reactores Avanzados. Este año hemos recogido las sugerencias del año pasado que decían que algunas de las sesiones se hacían largas y por eso hemos decidido desdoblar las sesiones y hacer 10 sesiones en 5 semanas. Podéis verlas aquí a la derecha. Habitualmente van a ser martes y jueves, excepto el día 21 de abril, que va a ser un miércoles, y el día 5 de mayo, que también va a ser un miércoles. Además, hemos decidido incluir una sesión de introducción de PWR y de seguridad nuclear con el fin de que cualquier persona sin conocimientos previos sea capaz de poder inscribirse y seguir el seminario. También hemos decidido incorporar 2 sesiones de reactores modulares, dado que al final es uno de los temas que más interés suele suscitar. Y bueno, más adelante os voy a contar un poco la dinámica del curso, pero antes de eso, Gonzalo Jiménez, profesor de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y ex joven nuclear, va a hablar... ¿Cómo te pasas? Lo tenías que decir, ¿verdad? Va a contarnos un poco pues, de la historia de cómo empezaron estos seminarios. Pues muchas gracias por darme paso. Yo ahora soy Viejo Joven Nuclear, que es una nueva asociación que vamos a empezar dentro de poco y que vamos a liderar todos los que algún día fuimos jóvenes nucleares, y como somos muchos más que los que sois jóvenes nucleares, pues va a ser una asociación muy grande. Bueno, voy a ser muy breve y es simplemente deciros este seminario empezó hace 11 años de la mano de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Madrid, que es donde trabajo actualmente. Y bueno, pues solo transmitiros que fue una iniciativa que empezó entre colegas de jóvenes nucleares porque nos apetecía tener un curso que en aquel momento no existía sobre los nuevos reactores que se estaban diseñando y se estaban empezando a construir en el mundo. Y poco a poco pues la iniciativa fue creciendo y el primer curso pues gustó, y a partir de ahí seguimos haciéndolo y bueno, pues hasta que hemos llegado aquí y por el camino pues ha habido un montón de tanto de ponentes como de alumnos que han disfrutado el curso, con lo cual pues muy contento de haber llegado a esta edición. Y bueno, pues igual que el anterior hemos tenido que pasarnos a formato online para poder hacer la realidad. Y también, pues, para poder llegar a gente que normalmente no llegábamos porque no estaba en Madrid o porque no podía venir a las fechas concretas o directamente porque no lo conocía, y ahora es mucho más sencillo porque no hace falta desplazarse para poder probarlo. Y poco más, solo espero que lo disfrutéis, lo hacemos con todo el cariño posible todos los años y bueno, ahora es verdad que es un poco más complicado porque nos vemos a la hora de dar clase, con lo cual pues entenderéis que muchos de mis chistes no soy capaz de calibrar si tienen alguna gracia o no, lo veré a posteriori con los comentarios en YouTube, imagino. Pero bueno, quiero decir que nosotros vamos a seguir poniendo todo de nuestra parte para que los seminarios funcionen bien y que no os queden dudas sobre este tipo de reactores que son muy interesantes y merecen la pena conocerse. Ya está. Muy bien. ¿Doy yo paso al siguiente, Samantha, o das tu paso? Y ahora va a hablar Francisco Suárez, presidente de Jóvenes Nucleares. Gracias, Samantha. Bueno, yo simplemente quería saludaros a todos en nombre de la Junta Directiva de Jóvenes Nucleares y de todo Jóvenes Nucleares. Gracias por estar en esta primera sesión del seminario. Agradecer a Samantha y al equipo de coordinación por la gestión y por planificarlo, al equipo de redes sociales de jóvenes y, por supuesto, a los ponentes, tanto históricos como por supuesto los de esta edición, por dedicarnos su tiempo y conocimiento. Supongo que la mayoría conoceréis Jóvenes Nucleares, por si acaso lo cuento en un minuto. Jóvenes Nucleares es una asociación de la Sociedad Nuclear Española. La Sociedad Nuclear Española agrupa a los profesionales, trabajadores del sector, tanto en industria como en investigación en España. Y en Jóvenes Nucleares, pues, ¿qué objetivos tenemos? Fundamentalmente la diseminación de conocimientos de ciencia y tecnología nuclear y el rol que juega en el bienestar de la sociedad, la transferencia de conocimientos entre las distintas generaciones de profesionales del sector y pues facilitar en la medida que podamos la incorporación de jóvenes en
en el sector nuclear. Entonces, esta actividad que ahora comentaba tanto Samantha como Gonzalo, que además de ex joven nuclear y profesor en la Politécnica, pues es de nuestros historiadores nucleares favoritos, es ya una actividad clásica de diseminar estos conocimientos, en este caso de reactores avanzados, que con mucho gusto pues compartimos con todos vosotros. Como comentaba Samantha, en esta edición y un poco tomando el feedback del año pasado, lo hemos diluido un poco más para poder acomodar todas las preguntas que nos queráis hacer llegar. Entonces, os invitamos a que aprovechéis el conocimiento de los ponentes para que cualquier duda que podáis tener, curiosidad, pues podáis plantearla. Con esto, pues, de nuevo, gracias por estar con nosotros. Nos podéis encontrar por redes sociales y además de seguir el contenido y actividades que hacemos, pues quienes queráis colaborar, pues estaremos encantados también de invitaros a la familia. Y con esto pues le voy a dar paso a Héctor Domínguez, que es el presidente de la Sociedad Nuclear Española. Muchas gracias, Paco, y buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría agradecer a Jóvenes Nucleares su gran dinamismo y la energía que siempre ponen a todas sus iniciativas. Este seminario pues, es una prueba más de la dedicación de todos sus miembros para fomentar, como bien decían ahora, la difusión de conocimiento sobre la energía nuclear y el papel fundamental en el bienestar de la sociedad. Y como muestra de ese dinamismo que os caracteriza, pues durante el 2020 y en tiempo récord, le habéis dado la vuelta a estas jornadas para pasar a formato virtual. Habéis demostrado que nada os detiene y vuestro primer seminario de reactores avanzados en streaming fue todo un éxito. Lograsteis una media de 200 personas conectadas en cada una de las sesiones, entre asistentes de España y de otros países de Latinoamérica. Habéis convertido este seminario en una cita indispensable para todo aquel interesado en conocer y en profundizar en las distintas tecnologías y proyectos en torno a los reactores de nueva generación. Y ahora, dentro de la apuesta por la mejora continua, que por supuesto forma parte del ADN de todo profesional nuclear, habéis ido un paso más allá, dando más protagonismo al debate y a las preguntas a los ponentes y dedicando una jornada a cada tecnología, dividiendo también las sesiones para que sean más breves y más accesibles para todos. Durante los próximos 30 días vais a analizar y debatir sobre las distintas tecnologías de reactores avanzados y vais a realizar un recorrido geográfico en torno a las tecnologías de los reactores más significativos de América, Europa y Asia. Pero lo más importante es que vosotros, como representantes de la generación más joven de nuestra industria, os vais a reunir durante los próximos días para hablar del futuro inmediato en el que vais a desarrollar el resto de vuestras carreras profesionales y sobre cómo las nuevas tecnologías transformarán el papel de la industria nuclear en la sociedad. Según la OIEA, se prevé que la demanda global de electricidad continúe creciendo como resultado del desarrollo económico y tecnológico y que la energía nuclear pues, continúe su expansión a un ritmo estable durante las próximas décadas. Por lo tanto, en un momento en el que el mundo está unido en un frente común, que es la lucha contra el calentamiento global, es esencial que pongamos en valor el papel de la energía nuclear como una fuente de energía segura y libre de emisiones de gases de efecto invernadero. La mejora en eficiencia, en aprovechamiento del combustible, en seguridad y en flexibilidad de las nuevas generaciones de reactores reafirman la posición de la tecnología nuclear como una tecnología clave e imprescindible en la lucha contra el cambio climático. De ahí la importancia de la reciente inclusión de la tecnología nuclear en la taxonomía sostenible de la Unión Europea y también la importancia de que como profesionales y expertos del sector sigamos defendiendo el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan seguir generando energía de manera eficiente, sostenible, estable y segura, demostrando así que la industria nuclear es una industria de gran futuro. Y para cumplir con este objetivo, pues os invito a seguir participando en las actividades que organizan Jóvenes Nucleares y os animo también, a los que no estéis aún en el club, a haceros socios de la SNE y miembros, por supuesto, de Jóvenes Nucleares. Como muchos sabéis, la Sociedad Nuclear Española, a través de Jóvenes Nucleares, está adherida al programa Young Generation Network, que pretende promocionar la comunicación, la colaboración y el desarrollo profesional para contribuir al cambio generacional y a la profesionalización de nuestro sector. Y para ello, desde la Sociedad Nuclear Española, pues nos esforzamos para ofrecer a la gente joven formación complementaria, bolsa de empleo, becas para másteres relacionados con tecnología nuclear y concursos de captación de talento.
Aprovecho también para recordaros que este año tenemos el gran orgullo de acoger en España el European Nuclear Young Generation Forum, que se celebrará en Tarragona del 27 al 30 de septiembre. Por lo tanto, pues espero veros allí para debatir, para compartir y, por supuesto, para seguir difundiendo conocimientos sobre la energía nuclear. Muchas gracias a todos. Espero que disfrutéis estos días y estos cursos. Y ahora sí os dejo con Samantha, que creo que os dará algunos detalles logísticos sobre las jornadas que vienen. Gracias. Muchas gracias, Héctor, y también muchas gracias a Gonzalo y a Francisco por su intervención. Antes de daros paso con Luis Felipe, voy a hablaros un poco de cómo va a ser la dinámica de estos seminarios. Lo primero de todo es que va a haber 1 hora de ponencia. Esto es lo que después va a ser subido a YouTube y vais a poder ver otra vez, o en el caso de que no hayáis podido asistir a esa sesión, pues vais a poder ver. Además, va a haber 30 minutos de preguntas. Es importante saber que estos 30 minutos de preguntas no van a ser subidos a YouTube. Por lo tanto, para asistir a las preguntas es importante asistir a cada uno de los seminarios. Os pido, por favor, que las preguntas las hagáis todas en el apartado de preguntas y respuestas. Además, podéis votar las preguntas que más os gusten para que después, al final, se le dé prioridad a determinadas preguntas en vista de que, pues, al final el tiempo es limitado, aunque intentaremos responder a todas las que podamos. También os pido, por favor, que el chat lo utilicéis exclusivamente para problemas técnicos. Es decir, pues si veis que no funciona el audio, si no se ve claramente bien algo en la diapositiva, ese tipo de cosas. Pero todas las preguntas y respuestas, por favor, en el apartado que os he dicho anteriormente. Y por último, al finalizar la ponencia, se os va a mandar una evaluación para que puntuéis la ponencia. Va a haber 2 formas de rellenarlo. O bien, si os quedáis hasta el final de la sesión, esta evaluación se os va a abrir directamente en una página web, o si no, durante todas estas semanas yo os iré mandando las evaluaciones para que podáis responderlas. Y ahora sí, voy a hablaros de Luis Felipe. Luis Felipe es un estudiante de doctorado en energía sostenible, nuclear y renovable, en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, es máster en Ciencia y Tecnología Nuclear y graduado en Ingeniería de Energía por la misma universidad. También es miembro de la Comisión de Jóvenes Nucleares de la SNE. Sus líneas de investigación se centran en la simulación multifísica de reactores nucleares y en la aplicación de metodologías de simulación para el análisis determinista de seguridad. Y hoy nos va a hablar de centrales PWR y de seguridad nuclear. Adelante, Luis Fe. Perfecto, Samantha. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación y empezamos. Vale. ¿Me confirmáis que estoy viendo la presentación, Samantha? Sí, te confirmo, estamos viendo la presentación. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Como decía, yo voy a contar un poco sobre introducción a los reactores PWR y a la seguridad nuclear. ¿Por qué se habla sobre la introducción a los reactores PWR y a la seguridad? Porque es necesario conocer a lo mejor ciertas definiciones o cómo funcionan este tipo concreto de reactores para entender de cuál es nuestro punto de partida y entender lo que se va a contar en los seminarios posteriores. Es decir, cuando se expliquen otro tipo de reactores, comprobar qué mejoras se han implementado respecto del diseño actual. Pero sobre todo lo más importante para entender qué es lo que nos ha llevado o cuál es la motivación que nos ha llevado a estas nuevas líneas de desarrollo en reactores nucleares. Bien, para ello he estructurado la presentación en 3 partes. La primera, una breve introducción sobre la motivación para el desarrollo de los nuevos diseños. La segunda, breve sobre fundamentos PWR. A lo mejor haremos un poquito más de hincapié sobre el reactor PWR, porque es PWR y un poco de la física del neutrón para entender qué relación tiene esto con las características de seguridad del reactor, ¿no? Y luego veremos un poquito sobre el sistema de refrigeración del reactor PWR, pero sobre todo donde haremos más hincapié será en la tercera parte, que será en la que expliquemos cómo funciona y qué características, qué funciones son
las que guían el diseño de la seguridad nuclear en los reactores PWR, ya que muchas de ellas también se trasladan o aplican al diseño de otro tipo de reactores que veréis más adelante. Entonces, un poquito con el objetivo de conocer cierta terminología básica y ciertas magnitudes que quizá no sean útiles en el futuro, pues os cuento esta presentación. Bien, comenzando con la introducción, primero voy a comentar brevemente como antecedente el boom de la energía nuclear, porque la energía nuclear se postuló como una de las opciones para suministrar la energía necesaria para el desarrollo económico e industrial de las grandes potencias mundiales durante la segunda mitad del siglo XX, y después veremos qué sucesos han llevado un poco a ver que necesitábamos una energía nuclear más segura y más competitiva. Bien, como conocéis, la energía nuclear se basa en la tecnología nuclear, que es relativamente una ciencia muy nueva, con poco más de un siglo de historia. Sobre todo aquí podéis ver muchos de los descubrimientos que se hicieron durante el primer tercio del siglo XX. Y bueno, aquí vemos el descubrimiento de la radiación, de las reacciones nucleares por Rutherford, pero sin duda hay uno que marca un punto de partida, ¿no?, para el desarrollo de la energía nuclear, y es el descubrimiento de la fisión nuclear por Lise Meitner, Fritz Strassmann y Otto Hahn en 1938, ya que solo 2 años después de haber descubierto que podíamos inducir ese tipo de reacción, tenemos a Enrico Fermi con el reactor Chicago Pile 1 tratando de demostrar la viabilidad de reproducir esa reacción de fisión nuclear en cadena, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí en esta imagen podéis ver cuál era un poquito el esquema del reactor, qué forma tenía, y sobre todo quería mostrarosla porque justo aquí empieza una de las primeras palabras con las que probablemente nos encontremos durante el resto del seminario y que tenemos que conocer, que es la palabra Scrum, ¿no? Este reactor, como todavía no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, ¿no?, era simplemente una prueba de concepto de que se podía mantener esa reacción de fisión en cadena, tenía un sistema de parada de emergencia muy rudimentario que consistía en una barra de control en la parte superior y otras barras que se introducían aquí a mano, que se introducían en el reactor para frenar esas reacciones de fisión en caso de que pudieran ocurrir. Bueno, pues este mecanismo se accionaba si un hombre cortaba una cuerda con un hacha, entonces dejaba la barra caer por gravedad y, por lo tanto, a este señor se le denominaba The Safety Control Rod X-Man, ¿vale? Entonces, a la maniobra en la que para realizar la parada del reactor introducimos las barras de control, de repente, la denominamos Scrum, ¿vale? Bien, seguimos un poquito. Una década después, empezamos a ver los primeros prototipos, o lo que denominamos generación 1 de reactores nucleares. Son reactores, como podéis ver, situados por muchas partes del mundo. Teníamos estos prototipos en la URSS, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania del Este, en Canadá, Francia, más tarde también, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que caracteriza a estos reactores es que eran pruebas. Igual que Enrico Fermi probó que se podía reproducir la reacción en cadena, estos reactores lo que están probando es que se puede utilizar esa reacción en cadena para producir energía eléctrica. Por eso vemos que son reactores de muy baja potencia y además son la génesis de todas las tecnologías que vienen después cuando hablemos de las siguientes generaciones de reactores nucleares, como serían, por ejemplo, la generación 2, la generación 3, etcétera, ¿no? Bien, la principal diferencia entre los reactores de generación 2 y los de generación 1 es que los reactores de generación 2 son aquellos reactores que ya se empezaron a utilizar para producir energía de uso civil a gran escala. Por lo tanto, vamos a empezar a ver tecnologías predominantes en el mercado y vamos a empezar a ver las estandarizaciones de los diseños en la potencia, ¿no? Pues vemos que sobre todo hay una tecnología, la primera que está aquí puesta, que destaca mucho. La mayoría de los reactores que funcionan actualmente son de tipo LWR, PWR, que son los que vamos a ver en esta presentación. Luego tenemos otro tipo de tecnología, pero en esencia la mayoría de reactores son LWR, ¿no? Bien, pues estos reactores son los que se construyeron hasta finales de los 90 y a partir de aquí ya empezamos a ver cómo los diseños empiezan a evolucionar y son mis compañeros en los siguientes seminarios los que os van a contar qué características tienen estos reactores de generación 3, generación 3 avanzado, generación cuarta, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a ver esto de aquí, la generación 2 o el PWR. Bien, en base a esto, ¿cómo se produce ese boom de la energía nuclear? Pues bueno, primero tenemos que saber que había
una gran necesidad, un gran desarrollo después de la guerra mundial durante los años 50 y 60 que motivó un crecimiento económico asombroso y muchos gobiernos vieron en la energía nuclear la fuente de energía necesaria para sustentar ese crecimiento, como comentaba Héctor Domínguez en la presentación. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues que muchos gobiernos empezaron a instalar centrales nucleares y además luego, durante la década de los 70, se produjo la crisis las dos crisis del petróleo y subió el precio del petróleo. Por lo tanto, si un proyecto nuclear antes parecía buena idea, ahora además parece muy rentable, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo la mayoría de los reactores que existen en la actualidad se construyeron durante las décadas de los 70 y los 80 y los tardíos 90. Es decir, eran proyectos que por un lado eran muy caros y que luego tenían un tiempo de construcción entre los 5 y 10 años. Por lo tanto, lo que empieza a construirse en los años 70 lo vemos empezar a operar en los años 80, ¿no? Y los países que principalmente construyen esta tecnología son Estados Unidos, Francia, China, Rusia, etc. Pero sobre todo vemos aquí un claro predominio de Estados Unidos, ¿no? Y eso también hace que la tecnología PWR, que nació en Estados Unidos, sea la tecnología también más empleada. Porque, por ejemplo, Francia también hizo alguna prueba con un reactor de agua pesada, pero finalmente acabó tomando la idea de coger esa tecnología PWR. A partir de los años 70 vemos que empiezan a haber cancelaciones de proyectos de construcción. Muchos de los proyectos que arrancan acaban cancelándose. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque la previsión de crecimiento estaba sobreestimada. Cuando llegamos a la década del 80 pensábamos que íbamos a estar mucho más arriba donde nos encontrábamos y porque luego también el precio del petróleo vuelve a bajar. Entonces hay algunos proyectos que, bueno, pues ya no resultan tan rentables, ¿no? Sin embargo, Francia, que empezó a construir motivada por esta crisis del petróleo, sí que durante los años 80 puso en marcha una cantidad de reactores nucleares tremenda y de hecho son el segundo país que tiene reactores nucleares. Pero bueno, sobre todas estas cuestiones tenemos un vídeo en YouTube que nos impartió hace una semana Mar Rubio del CIDEN y nos cuenta mucho más sobre la historia económica de la energía nuclear. Es muy interesante y os recomiendo que lo veáis porque yo simplemente quiero que sepáis esto para deciros que al final se generó una situación en la que las empresas tenían dificultades para conseguir el capital para desarrollar proyectos nucleares, que necesitaban grandes inversiones y por otro lado las condiciones en el mercado, que precisamente eso es lo que habla Mar muy bien, hacen que la inversión en tecnología nuclear se estanque y eso hace que a partir de los años 90 la potencia nuclear en el mundo crezca muy poco, ¿vale? Se estanca, es decir, reduce mucho su crecimiento. Vemos un crecimiento tremendo en esos primeros 15, 20 años y a partir de los años 90 se estanca, ¿vale? Bien. Por otro lado, en el año 79 ocurre el accidente de 3 Mile Island, que pone de manifiesto la necesidad de mejora en los análisis de seguridad. Si antes solo se hacía el análisis determinista de seguridad, pues a partir de este accidente se va a plantear la opción de mejorar esos análisis y incluir otro tipo de análisis que se llama análisis probabilista de seguridad y que veremos en la última diapositiva de esta presentación. Bien. EPRI, el Electrical Power Research Institute de Estados Unidos, se da cuenta en los años 80 del problema que está teniendo la energía nuclear. Es consciente de que es necesario desarrollar reactores que por un lado sean más competitivos económicamente y por otro lado también sean más seguros. Entonces, ¿qué opciones plantea o qué principales líneas plantea el EPRI para mejorar la competitividad económica de los reactores? Bueno, pues por un lado plantea aumentos de potencia, ¿no? Si generamos más energía, pues probablemente nos salga más barata por unidad de energía generada, aumentar la vida de diseño de las centrales, reducir la inversión inicial para facilitar a los inversores en energía nuclear conseguir ese crédito, ¿no? Y por otro lado, como mejora de la seguridad, aumentar el grado de redundancia en sistemas de seguridad, gestión del accidente severo, sistemas de seguridad pasivos, etcétera, ¿no? Es decir, en estas diferentes líneas son en las que se basan todos o casi todos los conceptos que vamos a ver durante los siguientes seminarios. Bien, pero en principio nosotros vamos a hablar de la tecnología PWR. Y bueno, por si alguno de mis compañeros decide utilizar, incluyo aquí la definición de este término, la LCOE, la Levelized Cost of Energy, que es el coste de construir y operar una instalación de generación de energía a lo largo de toda su vida útil. Incluye la inversión inicial y todo el coste de generar la energía durante la vida útil de la planta.
Bien, pues una vez vista la motivación de por qué estudiamos los reactores, los futuros diseños de los reactores nucleares, vamos a ver los fundamentos PWR para entender en qué se diferencian todos los reactores que os van a contar de la tecnología predominante ahora mismo en el mundo, ¿vale? Bien, para ello veremos los fundamentos, reactores nucleares en reacciones nucleares en el reactor térmico y seguridad. Veremos también el combustible y el núcleo por encima y además de un poco el sistema de refrigeración del reactor. Pero por esta parte pasaremos muy brevemente porque nos interesa más centrarnos en cómo va a ser los sistemas de emergencia del reactor, ¿vale? Bien, un reactor LWR-PWR es un reactor térmico. Quiere decir que utiliza neutrones térmicos para inducir las reacciones de fisión nuclear. Además, es un reactor de agua ligera que utiliza el agua ligera con dos objetivos. El primero, moderar neutrones y el segundo, refrigerar el núcleo. Y tercero, utiliza agua a alta presión que impide que el refrigerante cambie de fase. Bien, si muchos de vosotros a lo mejor no entendéis las palabras que aparecen en esta diapositiva, por eso estamos comentando esta sección. Es decir, vamos a entender por qué esta nomenclatura y qué diferencia supone esto respecto de reactores con diseños posteriores. Bien, empezamos hablando de las reacciones que ocurren dentro del reactor. Las reacciones que ocurren dentro del reactor, en primer lugar, son, primero, la reacción de fisión del uranio, en la que un neutrón térmico, es decir, un neutrón con poca energía, 0,025 electronvoltios, muy poca energía, incide sobre un núcleo de uranio 235 para escindirlo en dos partes. En esta escisión se va a generar energía que llevan los fragmentos de fisión o los productos de fisión y los neutrones que se despiden, es decir, generamos productos de fisión y 2 o 3 neutrones más, ¿vale? En forma de energía cinética. Esta energía cinética se va a depositar en el combustible y por lo tanto vamos a calentar el combustible. Estamos generando calor que luego aprovecharemos para generar vapor. Bien, ¿qué características tienen estos productos de fisión? Las veremos a continuación, pero ahora vamos a hablar sobre los neutrones. Estos neutrones, que son nacidos por fisión, estamos generando neutrones, ¿vale? Tienen mucha energía, son neutrones rápidos, los llamamos, y tienen una energía media de 2 megaelectronvoltios. Por lo tanto, no son los neutrones que necesitamos para seguir generando esta reacción de fisión en cadena. Por lo tanto, tenemos que ver qué hacemos con ellos. Bien, pues a continuación lo que vamos a ver es cómo cuantificamos la potencia y la tasa de reacción del reactor para explicar todos los procesos que ocurren dentro del reactor. Bien, a nivel básico, ¿vale? La potencia depende de la tasa de reacción. Cuantas más fisiones por segundo ocurren, mayor potencia tengo en mi reactor. Y esta tasa de reacción es directamente proporcional al flujo de neutrones, al flujo neutrónico, es decir, al número de neutrones disponibles que me están realizando fisiones por la concentración de uranio 235, es decir, la cantidad de núcleos de uranio 235, y por un parámetro que vamos a denominar sección eficaz, pero que en esencia viene a dar una idea de la probabilidad de que ocurra esa reacción de fisión. Por lo tanto, a mayor flujo neutrónico, mayor tasa de reacción y mayor potencia. ¿Y por qué veis esta aquí? Porque los neutrones, en el reactor hay muchos neutrones y no todos tienen la misma energía, tienen una distribución de energía y eso ahora veremos qué significa. De momento vamos a ver un poquito la sección eficaz o la probabilidad de la reacción de fisión del uranio 235. Bien, la sección eficaz se mide en centímetros cuadrados, aunque nosotros utilizaremos un múltiplo que es 10 a la menos 24 centímetros cuadrados que se denomina barnio, ¿vale? Bien, esta es la sección eficaz de fisión del uranio 235. Como podéis ver, esto, como decía antes, indica la probabilidad de que ocurra esa reacción de fisión y depende de la energía del neutrón incidente. Lo que comentaba, para neutrones que son muy lentos, 0,025 electronvoltios, tenemos 1000 barnios de sección eficaz. Para neutrones que son muy rápidos, de 2 megaelectronvoltios, para los que nacen en fisión, tenemos un barnio. Por lo tanto, a estos neutrones de aquí son los que tienen más probabilidad de romper el núcleo en dos pedazos. Por lo tanto, nos interesa, de alguna forma, llevarnos los neutrones de esta energía a esta, es decir, frenarlos, ¿vale? Cuando nacen los neutrones, tienen esta distribución de energía. Vemos como todos los neutrones tienen energías muy altas, por encima del electronvoltio prácticamente, y ninguno es térmico. Entonces, al proceso de reducir o frenar
esos neutrones, para que se conviertan en neutrones térmicos, lo llamamos moderación y consiste en una serie de colisiones inelásticas con, en este caso, núcleos de hidrógeno que hay en moléculas de agua, con agua, ¿vale? Para reducir su energía. Entonces viene nuestro neutrón rápido, va chocando, va chocando, va chocando, pierde energía y se convierte en un neutrón térmico. Entonces, por utilizar este agua para realizar el proceso de moderación, al agua se le denomina moderador. Y entonces ya entendemos por qué un reactor de agua ligera está moderado por agua ligera, porque utiliza moléculas de H2O para convertir los neutrones rápidos en neutrones térmicos y que ocurra la reacción de fisión. Entonces, si antes teníamos todos los neutrones en la parte derecha, ahora resulta que hemos cogido el espectro y lo hemos traído a la parte izquierda para tener este pico en la zona térmica. Y esta diferencia será muy importante para que cuando hablemos de reactores de generación cuarta entendáis la diferencia en el funcionamiento. Reactores de generación cuarta o un reactor rápido, por ejemplo, como el que os contará mi compañero Antonio de sodio, funciona con neutrones rápidos, neutrones que están en esta parte del espectro. Los reactores PWR son reactores térmicos porque funcionan con neutrones térmicos y los neutrones están termalizados aquí, ¿vale? Bien. ¿Qué dependencia tiene la tasa de reacción con la temperatura del agua con el que se moderan los neutrones? Los neutrones, pues bueno, pues esto es muy importante para entender cosas respecto a la seguridad. Bien, en primer lugar, si nosotros disminuimos la temperatura del agua, resulta que el neutrón se termalizará a menor temperatura, ya que la energía del neutrón termalizado va a depender de la temperatura del medio, por lo tanto, podemos llegar a menores energías del neutrón. Pero un proceso más importante, o sea, un factor que influye mucho más que todo esto es la densidad de moléculas del agua. Cuando enfriamos el agua aumenta el número de moléculas y por lo tanto aumenta en la cantidad de reacciones de dispersión y mejora mucho la moderación. Por lo tanto, termalizamos mejor el flujo. En consecuencia, disminuir la temperatura del agua hace que aumenten las fisiones. ¿Por qué? Porque si este es mi espectro térmico y yo bajo la temperatura del agua, modelo los neutrones y me los traigo más a la izquierda y por lo tanto aquí tienen mayor probabilidad de producir fisiones. Y si caliento el agua pasa al revés, me los traigo a la derecha y aquí tienen menos, ¿vale? Bien, siguiente tipo de reacción que queremos ver, la captura. La reacción de captura neutrónica nos quita neutrones del medio. Es decir, igual que la fisión produce neutrones, la reacción de captura neutrónica los roba. Entonces, si miramos la sección eficaz de fisión y de captura para el uranio 235, vemos como la sección eficaz de fisión es un orden de magnitud superior que la sección eficaz de captura. Por lo tanto, en la zona térmica y también en la zona rápida vemos cómo se van a producir más reacciones de fisión que de captura. Vale, no sale rentable producir energía utilizando la fisión del uranio 235. Pero es que resulta que en el combustible enriquecido que utilizamos para las centrales nucleares tenemos un 95% aproximadamente de uranio 238. Y vamos a ver qué forma tiene esto de las secciones eficaces en el uranio 238. Podemos ver cómo la sección eficaz de captura es varios órdenes de magnitud superior a la sección eficaz de fisión. Es decir, en el uranio 238 vamos a producir muy pocas fisiones, pero sobre todo vamos a producir captura. ¿Y la captura qué hace? Pues que el uranio 238 captura un neutrón y se transforma en uranio 239. Luego emite un fotón gamma, pero no nos va a producir energía en esa transformación. Luego os cuento una cosilla. Bien, ¿por qué nos interesa esto? Pues bueno, tenéis que saber si para entender otro impacto que tiene esta física del reactor en la seguridad, que para los neutrones que se encuentran por zonas un poquito más altas del 0,025 electronvoltios, que se encuentran por 6 electronvoltios, aquí vemos cómo la probabilidad, conforme aumenta la energía del neutrón, va cayendo la probabilidad de reacción de captura, pero aquí hay un salto y aumenta varios órdenes de magnitud. A eso lo llamamos resonancia. Neutrones que tengan esta energía van a reaccionar muchísimo con esta captura, por lo tanto van a desaparecer. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa? Que cuando aumentamos la temperatura del combustible, el valor de ese pico baja un poquito, pero su amplitud aumenta mucho. Entonces, el efecto global es que al aumentar la temperatura del combustible, estamos retirando muchos más neutrones por captura. Y a esto lo denominamos efecto Doppler. Bien, pues otra relación. Si aumenta la temperatura del combustible, disminuyen las fisiones. ¿Por qué? Porque estoy robando neutrones que no van a producir fisiones, los estoy capturando. ¿Vale? Bien, pues ahora
antes de ver lo que os quiero contar, vamos a hablar sobre la constante de multiplicación efectiva. Esta constante de multiplicación efectiva es un parámetro que nos da una idea de cómo evoluciona la población de los neutrones dentro del reactor. Tenemos que dividir los neutrones que se están produciendo en las fisiones, es decir, los neutrones que nacen, entre los neutrones que están muriendo o que, por un lado, son consumidos induciendo las nuevas fisiones en las capturas y que también pueden escaparse del reactor. Entonces, ¿para qué utilizamos este parámetro? Pues si los nuevos neutrones que nacen por fisión son igual a todos los neutrones que desaparecen del reactor, ya sea consumidos o ya sea fugados, pues si nacen 5 y mueren 5, pues siempre tengo una población constante de neutrones. Esa población no me va a cambiar. El flujo neutrónico se mantiene constante y por lo tanto tenemos potencia constante. ¿Y qué valor tiene la K efectiva? Pues si tiene que ser lo mismo el número de neutrones que nace y el que muere, pues tenemos K efectiva 1. Esto lo denominamos reactor crítico. Por lo tanto, un reactor crítico es simplemente un reactor que está funcionando a nivel de potencia constante. Si nacen menos neutrones de los que mueren, tenemos K menor que 1, y a esto lo llamamos reactor subcrítico. Y como nacen menos neutrones de los que están muriendo, el flujo neutrónico disminuye, por lo tanto la potencia va a disminuir. Y por último, la situación contraria. Si nacen más neutrones de los que mueren, vamos a tener K mayor que 1 y el flujo neutrónico aumenta, por lo tanto aumenta la potencia. En ingeniería nuclear utilizamos la reactividad para caracterizar esta evolución de la población de los neutrones, pero en vez de tomar el 1 como referencia, la reactividad toma el 0. Entonces, reactividad mayor que 0 hace que la potencia aumente, un sistema con reactividad menor que 0 hace que la potencia del sistema disminuya. Y esto es muy importante para ver, bueno, antes de pasar a eso, os cuento lo del reactor en estado crítico, que quería hacer este énfasis, porque crítico suena como muy hardcore, pero al final un reactor en estado crítico es simplemente un reactor en el que la población neutrónica se mantiene en equilibrio y opera a potencia constante. Bien, la definición de reactividad era importante para hablar sobre el coeficiente de reactividad de potencia. Y esto tiene especial interés cuando hablamos de la seguridad del reactor. ¿Por qué? Porque aparte de que indica el efecto sobre la población que tiene un aumento de potencia, es decir, si yo aumento la potencia en mi reactor, ¿qué pasa con la población neutrónica? ¿No? Caracteriza la estabilidad del reactor ante los cambios de potencia. Y esto es una característica de seguridad intrínseca que cumplen los reactores. Por ejemplo, vamos a pensar, según lo que he contado antes de la temperatura del moderador y del combustible, ¿no? Si se produce un aumento de potencia, aumenta la temperatura del moderador, porque, claro, tengo más potencia, tengo que evacuarla y el agua se pone más caliente. Por lo tanto, si aumenta la temperatura del moderador, disminuye su densidad, los neutrones se termalizan menos y se producen menos fisiones, porque el espectro está un poquito más a la derecha y la probabilidad de fisión es más baja, ¿vale? Por lo tanto, un aumento de potencia conllevará una disminución de potencia. En segundo lugar, mirando la temperatura del combustible, un aumento de potencia conlleva un aumento en la temperatura del combustible, un aumento de las capturas por efecto Doppler que comentábamos antes, y eso hace que tengamos menos neutrones disponibles para producir fisiones y por lo tanto una disminución de potencia. Bien, pues esto quiere decir que nuestro reactor, ante una subida de potencia, reacciona frenando la subida de potencia. Es decir, no tenemos un reactor en el que aumentemos la potencia y el propio sistema se embale y no podamos controlar. No, tenemos un reactor en el que aumentamos la potencia y el propio sistema nos dice, vale, tú dices que hasta aquí, pues yo voy a bajar un poquito. Entonces, así, vamos aumentando la potencia a poco y por lo tanto tenemos un sistema estable. Y cuando nos referimos a esto, estamos hablando de la seguridad intrínseca del diseño del reactor. Estamos hablando que un reactor, por su propio diseño, garantiza su comportamiento estable, porque ante una perturbación ofrece la respuesta en la dirección contraria a esa perturbación. Bien, pues bueno, yo creo que ya hemos terminado esa parte un poco así más relacionada con la física del reactor y ahora vamos a hablar sobre los productos de estas reacciones de fisión. Por un lado, de las reacciones de fisión tenemos los productos de fisión. Son una cantidad de isótopos tremenda y el 95% son núcleos inestables. Eso quiere decir que en el momento en el que se produce una fisión, los fragmentos de la fisión van a empezar a decaer, por lo tanto emiten energía, ¿vale? Energía térmica. Por otro lado, de las reacciones de captura,
que se producen en el uranio 238, vamos a tener los transuránicos, en los que tenemos isótopos del plutonio por un lado y luego lo que se denominan actínidos minoritarios, que son neptunio, americio y curio. ¿Qué importancia tiene la producción de los isótopos del plutonio? Bien, a través de la captura del uranio 238 con un neutrón que se convierte en uranio 239, se producen dos desintegraciones beta menos y tenemos plutonio 239. Este isótopo, plutonio 239, es físil. Eso quiere decir que es similar, en cierto sentido, al uranio 235 y por lo tanto también puede generar energía. De hecho, cuando termina el ciclo de operación de un reactor, se puede decir que el 30% de la energía que se ha producido a partir de las fisiones del plutonio 239 y el 70% restante de las fisiones del uranio 235. Por otro lado, la importancia de los actínidos minoritarios no viene tanto en la operación normal del reactor, sino en la gestión a largo plazo de esos residuos, ya que, aunque en principio son los productos de fisión los que nos caracterizan como de radiactivo va a ser nuestro combustible irradiado, ¿vale? En el largo plazo, los productos de fisión decaen y quien me dice cómo de radiactivo va a ser ese residuo son los actínidos minoritarios, que tienen periodos de semivida más largos, ¿vale? Bien, y entonces ahora vamos a ver un poco la génesis de casi todo lo que viene después de este momento de la presentación. El calor residual, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad nuclear? Pues a ver, si un reactor está operando, el reactor está generando productos de fisión. Ya hemos dicho que esos productos de fisión son radiactivos y emiten energía térmica. Por lo tanto, en un reactor de operación normal, la potencia nos viene por dos partes. La primera, por la energía liberada en las fisiones del uranio y la segunda, por el calor residual. Aproximadamente un 6% de la potencia total del reactor, en el caso de un reactor de 3.000 megavatios térmicos, estaríamos hablando de casi 200 megavatios térmicos, nos viene dado por ese calor de decaimiento, ¿vale? Cuando nosotros detenemos la reacción en cadena utilizando la maniobra de Scrum, la potencia nuclear cae, es decir, la potencia nuclear, la producida por fisiones del uranio, cae. Sin embargo, el calor residual va a caer de forma más lenta. ¿Por qué? Porque obedece a las leyes de desintegración de los productos de fisión. Por lo tanto, si yo apago un reactor, el reactor no se apaga y ya. El reactor baja mucho su potencia, pero sigue emitiendo energía. Y si yo no hago por evacuar esa energía hará que mi reactor se funda. Por lo tanto, estamos en una situación a la que tenemos que hacer frente. No podemos apagar y ya está. No, hay que seguir refrigerando. Y por eso toda la importancia de refrigerar el núcleo, de mantener la refrigeración cuando está en parado, en recarga, en caso de accidente, etcétera, porque hay que evacuar ese calor. Bien, pues es muy importante este concepto de calor residual, como la suma de potencia nuclear residual, calor de decaimiento y el calor acumulado dentro del sistema, y que justifica los sistemas de seguridad en la refrigeración del reactor. Bien, pasando de este tema, de las reacciones, empezamos a hablar del combustible del núcleo. Sabéis que el combustible nuclear es uranio uranio enriquecido en uranio 235 y se dice enriquecido porque pasamos del 0,72% que se encuentra en su isotopía natural al 4 al 5% para el uso civil, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con ese uranio enriquecido? Que se sintetiza en forma de pastillas de combustible, que es un material cerámico con una porosidad y que esas pastillas se enfundan en unas cápsulas, en unas vainas que son muy alargadas y se va metiendo pastilla, pastilla, pastilla. Esa vaina tiene una importancia que veremos después desde el punto de vista de la seguridad nuclear. La vaina puede estar hecha de una aleación de circonio que muestra buena resistencia a la corrosión por agua y al comportamiento ante la radiación. Esa barra se agrupa, por ejemplo, en 17 por 17 barras y forma lo que se llama el elemento combustible del reactor. Y aquí a la derecha veis una infografía del elemento combustible que tiene las barras de combustible y además tiene una serie de rejillas y cabezales que garantizan la estabilidad estructural del elemento y también mejoran los procesos de mezcla del refrigerante para extraer la energía de forma más eficiente, ¿vale? Bien, pues ese es el elemento combustible que se introduce en el núcleo del reactor. El núcleo del reactor lo veis aquí, eso que estáis viendo ahí brillando son elementos combustibles y todo eso es lo que se tiene que cargar. Esto es un reactor en recarga
y aquí veis el núcleo que está dentro de una vasija, como lo que veis aquí arriba a la derecha, ¿vale? Es el corazón de la central, en el que se encuentra el combustible, etcétera. Aquí es donde se producen los más de 3.000 megavatios térmicos de potencia, ¿vale? Y siempre es necesario que por aquí esté circulando agua para evacuar el calor, incluso tras la parada del mismo, por lo que comentaba antes, ¿vale? Los reactores nucleares se suelen operar en ciclos de 12, 18 o 24 meses de operación, dependiendo del tipo de central, y se llevan a cabo recargas cuando acaba el ciclo de operación de un mes. Por ejemplo, aquí veis el ciclo de operación de ASCO, en el que se produce pues, una recarga, pues durante un mes no está produciendo energía, pero luego vuelve, o el de Vandellós, pues igual, ¿vale? Hay que decir que estos elementos combustibles son cuadrados y que en el caso de, por ejemplo, reactores VBER, que también son reactores de agua a presión, de agua ligera, agua a presión, ahí los elementos serán hexagonales, ¿vale? Pero aquí los elementos son cuadrados. Bien, y por último, sobre este tema, el aprovechamiento del combustible. Tenemos que tener en cuenta que el combustible que estamos introduciendo en una central tiene entre un 3 y un 5% de uranio 235 y el resto de uranio 238, de ese que no reaccionaba por fisión. Por lo tanto, después de el tiempo que esté el elemento en el núcleo, que podrá ser de 3 a 6 años, lo sacamos y vemos que la composición no ha variado sustancialmente. Pues de ese 5% de uranio tendremos ahora un 3 a 5% de productos de fisión, de esos que os decía que son radiactivos en el corto plazo. Tendremos un 1% de plutonio, que todavía puede ser aprovechable, y un 1% aproximadamente o menos de uranio 235 que no ha reaccionado. El resto sigue siendo uranio 238. Por lo tanto, parece que hay una vía para mejorar el aprovechamiento energético que hacemos de este combustible, y eso es lo que luego da lugar al combustible MOX, que si queréis luego hablamos un poquito de ello, y sobre todo luego a quien le va a dar cancha a mi colega Antonio cuando hable de los reactores de generación cuarta. Bien, una vez que hemos visto el núcleo del reactor, vamos a comentar brevemente el sistema de refrigeración de la central. Bien, cuando hablamos de todos los sistemas, hablamos de un montón de siglas, y aquí os pongo las siglas para que estéis familiarizados con ellos. El sistema de generación de vapor del reactor se denomina Nuclear Steam Supply System, NSSS, y el circuito, o también se denomina circuito de refrigeración del reactor, que es el Reactor Cooling System, ¿vale? En el caso del PWR es este circuito de aquí de la izquierda, ¿vale? Esta barra que veis en medio es la pared de la contención, por lo tanto, todo lo que está de esta pared a la izquierda está dentro de la contención y esta pared a la derecha está fuera de la contención. En este circuito de refrigeración del reactor, como podéis ver, tenemos la vasija, tenemos el presionador, aquí un elemento que se llama generador de vapor, que es sorpresa, genera vapor, y una bomba. Bien, pues el agua entra fría en el núcleo, se calienta en el núcleo, sale, llega al generador de vapor, en el generador de vapor transfiere su calor a agua del circuito de aquí que llamaremos secundario y la transforma en vapor para mandarlo a la turbina. Cuando el agua sale de aquí, de nuevo en el primario, es agua más fría que se bombea de nuevo hacia el reactor. Y esa es la misión del circuito primario. Bueno, a esta zona de aquí, bueno, a esta sección de aquí se le llama lazo, ¿vale? Esto es un lazo. En esta imagen de aquí lo que tenéis es una vasija de reactor, es decir, dentro de esto está el núcleo, pero tiene 4 lazos, tiene 4 generadores de vapor y siempre, bueno, solo hay un presionador, ¿vale? Tenemos 4 bombas y, bueno, pues son 4 lazos, igual que aquí teníamos 1, pues estos son 4. Y también hay diseños de 3, por ejemplo, los PWR que tenemos en España de Westinghouse son de 3 lazos. Bien, de forma esquemática vamos a empezar a hablar ya de, vamos a ponerle nombre un poco más a las cosas, ¿no? A la rama que entra en el reactor la llamaremos rama fría y a la rama que sale del reactor la llamaremos rama caliente. La rama caliente se convierte en rama fría después de pasar por el generador de vapor, ¿no? Aunque yo solo he puesto aquí hasta la bomba, pero bueno, esto ya también está frío porque ya ha cedido su energía, ¿vale? Y como podéis ver, pues este reactor reparte su potencia entre los 4 generadores de vapor, ¿vale? Bien, esta es la vasija del reactor. Como podéis ver aquí, el fluido cuando entra dentro de la vasija baja por la periferia, que esto es un camino de refrigerante al que llamaremos downcomer, porque baja abajo, y llega al plenum inferior de la vasija. Y en el plenum inferior de la vasija se va a mezclar con todo el agua que le llega también de las otras penetraciones
y empiezas a recorrer el núcleo de abajo arriba, ¿vale? Hasta que ya sale de la vasija. No todo el agua atraviesa el reactor para refrigerarla, hay agua que no atraviesa el reactor, que pasa por la periferia, o agua que se manda arriba para refrigerar la cabeza de la vasija, ¿vale? Bien, otro componente que tenemos aquí importante es el generador de vapor. El lado del circuito primario es el que entra por abajo y pasa por estos tubos, en este intercambiador de carcasa y tubo, ¿vale? Entonces, el refrigerante entra por aquí, sale por aquí y ya sale frío. Por el otro lado, ¿qué está pasando? Que el circuito secundario introduce agua fría por aquí, este agua fría baja por abajo y al entrar en contacto con los tubos se convierte en vapor. Este vapor lo circulamos por unos secadores de vapor y aquí obtenemos vapor prácticamente al 99%. Bien. El sistema de refrigeración secundario es donde ocurre el ciclo termodinámico del reactor. Básicamente, en el ciclo termodinámico que utilizamos, que es un ciclo de Rankine, lo que necesitamos es un sistema que nos caliente el fluido y lo convierta en vapor. En nuestro caso es ese lado secundario del generador de vapor. Ese vapor lo introduciremos en la turbina, que normalmente tiene varias expansiones, como empiezan alta, media y baja, y esa turbina, la salida, da un condensador que nos convierte ese vapor de nuevo en líquido, que bombeamos de nuevo hacia el generador de vapor. Y por último tenemos otro sistema que denominamos terciario, que es el que normalmente alimenta las torres de refrigeración que la mayoría asociáis con las centrales nucleares, ¿vale? Bien, pues después de ver esos aspectos básicos sobre el reactor PWR, ahora vamos a ver sobre la función de seguridad. Vamos a empezar a entrar un poco en materia, vamos a ver qué sistemas de seguridad integran el reactor, cuáles son los requisitos para su diseño y por último vamos a dar una pincelada sobre el análisis de seguridad. Y aquí es realmente donde yo pondría más atención porque quizás sea de lo que más se hable en los próximos días, ¿no? Bien, funciones de seguridad en el reactor PWR, en un reactor. Bueno, ante todo, si utilizamos una tecnología en la que estamos generando unos residuos radiactivos, pues lo que tenemos que garantizar es que no se genere ningún escape de productos incontrolados, obviamente. Entonces, para ello se establecen estas tres funciones de seguridad. En primer lugar, control de la reactividad y de la potencia. Evitar accidentes de la reactividad, subidas de potencia descontrolada, etcétera, ¿no? Bueno, pues un poco de ahí la importancia de lo que comentaba al principio, del diseño intrínsecamente seguro, de ese coeficiente de potencia negativo que hacía que ante un aumento de potencia el reactor a sí mismo fuese capaz de decir, oye, frena un poco, ¿no? Pues eso por un lado, ¿no? También es necesario incorporar otro tipo de sistemas, que ahora os contaré también un poco, que sean capaces de controlar esas reacciones de fisión en cadena, ¿no? Si en algún momento estamos interesados en detener la reacción de fisión, pues podemos utilizar esa maniobra de Scrum, ¿no? Este sería el sistema de disparo del reactor. Por otro lado, en segundo lugar, garantizar la refrigeración del reactor. Bueno, pues después de lo que os he contado del calor residual, pues estáis viendo que es una función de seguridad, garantizar la refrigeración del reactor precisamente por eso, ¿no? No solo en potencia, sino en parada, en accidente. ¿Por qué? Porque si garantizamos la refrigeración del reactor, garantizamos también la integridad física de las barreras de protección, que ahora vamos a ver, ¿vale? Y por último, un control de la radiactividad, es decir, pues, que tenemos que tener confinados todos esos productos radiactivos, que en todo momento tenemos sistemas que pueden retenerlo, ¿vale? Entonces, en función de estas tres funciones, valga la redundancia, vamos a diseñar todos los sistemas de seguridad de la planta, realmente. Y además, estos sistemas, como os he puesto aquí, bueno, tienen que tener una serie de características. No me vale cualquier sistema, tiene que ser un sistema de elevada fiabilidad porque el riesgo que se corre es alto. Tiene que poder funcionar en condiciones adversas que pueden ocurrir dentro de la propia central o incluso fuera. Tiene que estar prevenido del envejecimiento, con unos planes de revisión periódica, inspección y principios de PR. ¿Qué quiere decir los principios de PR aquí? Bueno, pues que tenemos que tener los sistemas accesibles, es decir, no podemos poner un sistema en un sitio y que no sea accesible por el nivel de radiación que hay. Entonces, esto al final exige que estos sistemas sean muy particulares, ¿vale? Bien, en base a esas tres funciones, ¿cómo se ataca o cómo se configura la seguridad en los reactores PWR? Se basa en este concepto de defensa en profundidad que principalmente garantiza el cumplimiento de esas tres funciones, ¿no? Y
Este concepto de defensa en profundidad de lo que trata es de estructurar una serie de capas de seguridad como si se tratase de una cebolla en la que la capa más externa protege a la interna, a la interna, a la interna, a la interna y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de barreras que van a ser físicas, pero luego también tenemos una serie de barreras que van a ser administrativas. Por ejemplo, para poner un poco en contraste el inicio y el fin de esto, la primera barrera va a ser la vaina de aleación del circonio, es decir, Circaloy, por ejemplo, decirlo, que recubría el elemento combustible. Y la última barrera va a ser la gente de protección civil, que en el peor de los casos tendría que evacuar a las personas si se diese algún escape incontrolado que pusiera en riesgo a la población. Bien, pues empezando a hablar de estas barreras, me voy a centrar en aquellas físicas y en la salvaguardia. Bien, la primera barrera que os voy a contar es la vaina de combustible, que como he dicho, la misión que tiene es confinar los productos de fisión y todos los productos radiactivos en general, que eran los productos de las reacciones que comentaba antes, dentro de la vaina, es decir, que no salgan fuera. Por lo tanto, constituye una barrera física, ¿vale? Esta barrera es de crucial importancia mantener su integridad, porque si se rompe ya estamos liberando esos productos radiactivos al circuito. Pero ahora seguimos hablando sobre eso. Las principales amenazas que sufre esta barrera son pues, las elevadas temperaturas que soporta, los esfuerzos que soporta, debido, por ejemplo, a la deformación de las pastillas con la operación de la central y la oxidación y fragilización del material, ya que es un material que, por un lado, está expuesto a radiación, al flujo neutrónico, por otro lado, está a alta temperatura, a más de 340 grados y, bueno, un poquito de reacción sí que hace en plan química con el agua. Pero bueno, al final, el sistema que hay actualmente, que utiliza aleaciones basadas en el Circaloy, consiguen que estos requisitos se cumplan, ¿vale? No obstante, hay una línea de investigación, que son los Advanced Tolerance Fuel, que nos darían mayor tiempo de maniobra en caso de necesitarlo. Pero bueno, no me enrollo con eso y sigo para adelante. Bien, ¿qué pasa si esa barrera falla? ¿Qué pasa si esa vaina de combustible se rompe? Pues que la siguiente barrera que no encontramos sería la del circuito primario, el circuito de presión, que precisamente es este circuito que os enseñaba anteriormente. En este caso, como este circuito es al final un montaje de varios elementos puestos juntos, las amenazas son defectos, por ejemplo, en la soldadura o a lo mejor en alguna válvula, ¿no? Que serían quizás los puntos más débiles, ¿no? Pero bueno, al final este sistema tiene que soportar altas temperaturas en caso de que hubiese algún accidente o altas sobrepresiones, ¿vale? Para mantener su integridad. Si este sistema no falla, aunque falle el primero ya, este sistema está conteniendo los productos radiactivos, ¿vale? En tercer lugar, tenemos la contención del reactor, que sería esta tercera barrera. Esta barrera es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tiene una importancia vital, ya que es la última barrera física entre el público general y los productos de la radiación y los productos radiactivos. Y en caso de que haya fallado la vaina y haya fallado el circuito de presión, pues esta barrera nos tiene que proteger. Entonces, en esta barrera lo que se ha hecho es decir, vale, pues esta barrera va a ser infranqueable. Y va a ser infranqueable desde dos puntos de vista. El primero de ellos respecto del aislamiento de la radiación que hace, ya que está construida como hormigón armado y por lo tanto aísla muy bien de la radiación. En segundo lugar, por las cargas que puede soportar. Y cuando digo cargas me refiero a cargas físicas. Estamos hablando de sobrepresiones dentro de la contención, ¿vale? O estamos hablando incluso de ataques externos, como por ejemplo pues, un ataque terrorista, ¿no? Entonces, esta contención que, por ejemplo, puede tener 1,5 metros de espesor, ¿vale? Es bastante resistente en ese sentido. Por lo tanto, si dentro hay algún accidente y el sistema primario libera material radiactivo, con la contención garantizamos que podemos aislar ese material, ¿vale? Bien, la contención es sólida no solo por fuera, sino también por dentro, porque se encuentra compartimentalizada con muros de hormigón, que son los que alojan los diferentes componentes del reactor. Por ejemplo, en este hueco de aquí estaría la vasija, aquí estarían los generadores de vapor y el resto de sistemas que habíamos visto, ¿vale? Bien, por último, para terminar con la defensa en profundidad, aquí podéis ver el resto de barreras. La barrera cuarta es una barrera un poco obvia en el sentido de diseño y construcción sólidos. Pues sí, queremos una central que no se caiga, que no venga el viento y la tire, por ejemplo, que sea capaz de resistir, por ejemplo,
terremotos, ¿no? Diseños, por ejemplo, sísmicos, ¿no? Sistemas de control en operación normal, ¿vale? Sistemas de salvaguardias tecnológicas. En estos son los sistemas en los que nos vamos a centrar ahora para hablar del análisis de seguridad. Luego, las técnicas de control y gestión del accidente severo. Ahora os contaré lo que es el accidente severo. Y por último, planes de emergencia para proteger a las personas, ¿vale? Bien, hablemos de los sistemas de seguridad. Para hablar de los sistemas de seguridad y enfocarlo de forma que también les sea muy útil al resto de compañeros en su seminario, aquí os voy a plantear una situación, un accidente de diseño base para el cual nosotros diseñamos los sistemas de emergencia de refrigeración del núcleo, ¿vale? El ECCS, el Emergency Core Cooling System, ¿vale? Que ahora lo veremos, ¿vale? Bien, este accidente que se postula se denomina accidente base de diseño, porque suponemos que pasa el peor accidente para dimensionar el sistema de la mejor forma posible. Bien, ese accidente que se postula es un accidente tipo LOCA, y LOCA significa Loss of Coolant Accident, accidente de pérdida de refrigerante. ¿Qué implicaciones tiene la pérdida de refrigerante en el reactor? Pues bueno, pues si decíamos que era esencial mantener la refrigeración del reactor, pues si de repente una de esas tuberías del sistema primario se nos rompe y se nos vacía todo el reactor, no hay agua para el reactor. Si no hacemos nada, el calor residual va a hacer que el núcleo se funda, por lo tanto tendremos una situación de accidente severo, ya os lo voy metiendo ahí, ¿vale? Y tendremos pues la radiación liberada, pues se ha roto las vainas de combustible, probablemente el sistema el sistema de presión al romperse la tubería ya también se ha roto, ¿no? Y tendríamos los productos radiactivos dentro de la contención. Tendríamos una situación que además nos impediría seguir operando la planta probablemente, ¿vale? Entonces, se postulan diferentes tipos de accidentes LOCA, ¿vale? Un accidente LOCA pequeño, mediano, grande, también hay otras variedades, ¿vale? El pequeño es el SB LOCA, Small Break LOCA, el mediano Medium Size Break LOCA y el grande Large Break LOCA, ¿vale? ¿Qué criterios de seguridad se imponen para que en este accidente, que va a ser el peor, podamos diseñar un sistema de refrigeración seguro? Pues los criterios que se imponen son los que garantizan la integridad de las barreras físicas que comentábamos antes. En primer lugar, que la temperatura exterior de la vaina sea inferior a 1204 grados. Eso tiene dos razones de ser. La primera es que a esa temperatura la cinética de la reacción de oxidación del circonio que contiene la aleación de la vaina con el agua empieza a aumentar. Por lo tanto, la velocidad de reacción aumenta y ¿qué producto tiene esta reacción? Hidrógeno. Por lo tanto, estamos generando hidrógeno que tiene un potencial explosivo en contacto con el oxígeno del aire y eso no nos interesa, ¿vale? Por otro lado, en estas temperaturas empezamos a perder la ductilidad del material y si hay un cambio de temperatura en el material, si el material no es dúctil, probablemente el material se rompa, ¿vale? Cuando hay una cosa que no he dicho y es que esas vainas donde está el combustible por dentro se encuentran con un poco de helio a presión, porque claro, si están en un sistema primario, ¿vale? En el que tenemos una presión de 155 bares, como el de un PWR, pues podemos reducir el esfuerzo que soporta esa vaina normalmente si presurizamos el interior de la vaina. Por lo tanto, reducimos la diferencia de presiones entre la parte interna y la parte externa de la vaina. En el momento en el que tengo un material que ha perdido la ductilidad o se ha fragilizado, por ejemplo, y está presurizado por dentro y fuera, al tener una ruptura, tengo la presión atmosférica o un poquito más alta, pero por ahí, ¿vale? Al final lo que ocurre es que esa vaina se va a hinchar y a eso se le conoce como ballooning. Bueno, pues si la vaina ha perdido su ductilidad y es frágil, esa vaina se va a romper, ¿vale? Bien, pues otro tipo de criterios relacionados con este tipo de fenómenos serían evitar la oxidación de menos del 17% del espesor de la vaina, la generación del hidrógeno mediante esta reacción inferior al 1% de la producción potencial de hidrógeno y evitar la deformación y garantizar la refrigeración a largo plazo. Es decir, si en mi núcleo ocurre esto y yo deformo mi combustible, aunque luego meta agua, el agua no es capaz de recorrer el núcleo y refrigerar todas las partes por igual, por lo tanto tengo que evitar la deformación. Y bueno, garantizar esa refrigeración a largo plazo. Entonces aquí os pongo un ejemplo de las 4 partes que tendría una secuencia de Large Break LOCA
Primero tendríamos una parte de blowdown en el que se produce la ruptura de la tubería y el refrigerante sale hacia la contención y se convierte en vapor, ¿vale? Por lo que se nos llenaría la contención de vapor y el sistema primario del reactor empieza a vaciarse. Bien, pues en una segunda fase debería de actuar un sistema de emergencia que va a empezar a rellenar el reactor y a esa fase la llamaríamos refill. En la tercera fase, cuando hayamos más o menos recuperado los niveles de agua en el reactor y empezamos a refrigerar el reactor, lo llamaríamos reflux. Y por último, tenemos que llegar a una situación en la que garanticemos la refrigeración de la planta a largo plazo, ¿vale? Bien, pues ahora os voy a contar los sistemas que hacen que esto sea posible. No obstante, antes de definir esos sistemas, hace falta hablar del grado de conservadurismo que queremos exigirle. Por ejemplo, el análisis de estos accidentes normalmente contempla el fallo activo simple, que eso quiere decir el fallo de los sistemas activos de seguridad de la fase de inyección del refrigerante. Por lo tanto, esta asunción nos exige imponer un grado de redundancia n+1, es decir, que yo voy a coger y a mi sistema le voy a poner un sistema de seguridad, pero como mi análisis de seguridad contemplo que ese sistema me falla, cojo y le meto otra redundancia más. Por lo tanto, tengo dos sistemas, es decir, n+1, el que me hace falta n+1 más, ¿vale? Bien, por otro lado, estos accidentes de tipo de pérdida de refrigerante, de tipo loca, ¿vale? También pueden ir en combinación o pueden estar motivados por este otro tipo de sucesos iniciadores, el loss of site power, que significa que hemos perdido la alimentación eléctrica al exterior, y el station blackout, que significa eso, pero que además hemos perdido nuestros generadores diésel de emergencia, por lo tanto nos quedamos sin luz en la planta. Y ahora vamos a ver, ¿qué pasaría si ocurre un LOCA y no tenemos sistemas de seguridad para gestionarlo? Pues estaríamos hablando del accidente severo. Un accidente severo es un tema muy complejo, pero bueno, yo aquí en estas dos diapositivas intento ilustrar un poquito para que sepáis qué fenomenologías ocurren. Por un lado, tendríamos el fallo del combustible, por supuesto, porque el agua empieza a bajar y el combustible no se refrigera y por lo tanto empieza a fundirse. Tendríamos relocalización del combustible porque se deforma, ¿vale? Tendríamos reacciones de generación de hidrógeno y estas reacciones de generación de hidrógeno a altas temperaturas se producen a mucho mayor ritmo, por lo tanto, ya no solo tendríamos la fuente de calor residual, sino que además tendríamos la fuente de calor de las propias reacciones, por lo tanto, aumenta la temperatura mucho más. ¿Qué pasa? Pues que además con todos los materiales que dentro del reactor se producen reacciones y se forman autéxticos, serían reacciones que tienen un punto de fusión inferior a los dos componentes iniciales de la reacción. Por lo tanto, eso favorece que se funda más el núcleo. Luego, que se funda el combustible en sí mismo, el uranio. Pues toda esta mezcla fundida se llama corio y es esto que estoy viendo aquí. Esto es un núcleo que se está fundiendo. ¿Qué pasa con ese corio? Que llega al fondo de la vasija, empieza a acumularse aquí e incluso puede romper en la propia vasija. ¿Y qué pasa cuando se rompe la propia vasija? Pues que llega al hormigón y empezamos a tener reacciones del corio con el hormigón. Y bueno, todo esto es un mundo fascinante, pero que nos genera un, me tomo la licencia de decir sarao, genera un sarao dentro de la contención, porque tenemos una cantidad de... Aquí tenemos el corio que está fundido, esto es el núcleo fundido, aquí tenemos aerosoles volando por la contención, aquí tenemos sistemas de seguridad actuando que quieren mitigar un poco ese accidente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos de ese hidrógeno que se haya producido, pues también podemos tener la combustión de ese hidrógeno, ¿no? Y al final, pues oye, la contención la vamos a llevar al límite. Entonces, bueno, pues los sistemas de refrigeración de emergencia evitan que lleguemos a esta situación y en el hipotético e improbable caso de que lleguemos a esta situación, evitarían que la contención fallase, ¿vale? Bien, sistemas de seguridad de emergencia. Empezamos hablando del sistema de refrigeración del núcleo de emergencia. Este sistema de refrigeración del núcleo de emergencia se compone de hasta 4 sistemas. El primero sería un sistema de inyección de alta presión, un sistema de inyección de media presión, de baja presión y un sistema de acumuladora en rama fría. En esta representación esquemática veis de dónde pueden tomar agua estos sistemas. Si yo tenía agua circulando en el circuito primario, a mí se me rompe una tubería, este agua se me ha caído aquí a la contención. Entonces yo, para inyectar agua cuando la necesito, empiezo a inyectar tomando agua de un tanque que se denomina tanque de almacenamiento de agua de recarga, ¿vale? Cuando este tanque llega a la mitad, me he consumido la mitad del tanque, como estoy metiendo agua en un circuito que está roto, ese agua pues sale. ¿Y dónde acaba? En el sumidero de la condensación. Resulta que todo el agua que estoy metiendo por aquí está acabando aquí. Por lo tanto, si
consumo la mitad del tanque de agua de recarga, tanque de agua de recarga, podría empezar ya incluso a abastecerme del sumidero de la contención. Y esto me garantiza que puedo operar estos sistemas en fase de inyección, inyectando agua nueva dentro del sistema, o puedo operarlos en fase de recirculación, lo que resulta muy atractivo de cara a gestionar el accidente a largo plazo, a garantizar la refrigeración del sistema, ¿vale? Bien, pues todos estos sistemas en un reactor PWR de Westinghouse de 4 lazos tiene esta forma, que es un poco pues, difícil de ver quizás, ¿no? Bien, pero bueno, yo os pongo aquí con etiqueta dónde están los sistemas y ahora os los vamos a ver muy claritos, ¿vale? Aquí tendríamos el tanque de agua de recarga y aquí tendríamos el sumidero de la contención, que es esta especie de cámara que hay justo debajo de la vasija, ¿vale? Donde aquí tenemos estas succiones, ¿vale? Entonces estas succiones están aquí. Aquí sumidero de contención y aquí tanque de agua de recarga. Y aquí tenemos las inyecciones en el sistema de refrigeración primaria. Tenemos inyecciones a las ramas frías e inyecciones a las ramas calientes, ¿vale? Bien, pues el sistema de inyección de alta presión. El sistema de inyección de alta presión tiene esta forma. Está formado por dos trenes que son redundantes, como podéis ver aquí. Una línea sale del agua cuando operamos en modo de inyección. Una línea sale del agua de recarga y utiliza estas bombas, ¿vale? Que normalmente pertenecen a un sistema de control químico y volumétrico, ¿vale? Y que inyectarían el agua en las ramas frías, ¿vale? Si funcionan en el modo de inyección. Si funcionan en el modo de recirculación, estaríamos tomando el agua de los sumideros de contención, ¿vale? Cuando estamos operando en modo de recirculación, ¿vale? Tenemos un circuito cerrado de agua y por lo tanto, si no os cuento nada más, pensáis que estoy moviendo el agua pero no la estoy refrigerando. Bueno, pues este sistema coge el agua del sumidero de la contención, la pasa por un intercambiador de calor, ¿vale? Y aquí el circuito se refrigera y por lo tanto volveríamos a inyectar agua un poco más fresca, ¿vale? Por las ramas frías. Bien, también tenemos el sistema de inyección de media presión, que hace lo mismo. Por un lado coge del tanque de agua de recarga, lo bombea y este puede inyectar en la rama fría y en la rama caliente, ¿vale? Este sistema de media presión también podría funcionar con modo de recirculación, absorbiendo de los sumideros de la contención. Bueno, daros cuenta de que todo va en doble redundancia, que siempre hay dos trenes que podamos realizar la función de seguridad en caso de que falle uno, ¿no? Lo pasamos por estas bombas y por este intercambiador y luego por estas bombas y luego ya lo inyectamos, ¿vale? Por último, tendríamos un sistema de inyección de baja presión en el que también tomamos agua del tanque de agua de recarga, lo propulsamos por estas bombas de aquí, pasamos por el intercambiador de calor y al final podemos inyectarlo. Y este sistema de baja presión, que funcionaría cuando el circuito primario del reactor esté en una presión igual a la presión de la contención, funcionaría también luego como en modo de recirculación, como tomando el agua del sumidero de la contención, ¿vale? Bien, aquí, por último, daos cuenta de una cosa. En todos estos sistemas lo que estamos viendo son bombas, 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 bombas. Solo hay bombas, ¿vale? Que funcionan con electricidad. Este sistema de acumuladores de ramas frías no necesita bombas para actuar. Es un sistema de acumuladores que tienen unos tanques que se encuentran presurizados a una presión de 45 bares aproximadamente, ¿vale? Entonces tenemos agua que está presurizada con nitrógeno y por lo tanto aquí tiene una válvula en la que si se invierte la diferencia de presiones, cuando el circuito del reactor, primario del reactor, está por encima de 45 bares, ese camino está bloqueado, pero si baja la presión de ahí, esta inyección de los tanques se produce automáticamente una en cada lazo, ¿no? Cuando tenemos 4 lazos, pues tenemos 4 tanques. Bien, esos serían los sistemas que ayudarían a la refrigeración del sistema primario del reactor, pero también podemos tener otro tipo de accidente en el que el sistema primario del reactor funcione bien, pero no tengamos operativo el sistema secundario, el que realizaba el ciclo termodinámico, el sistema de alimentación de agua principal, ¿vale? Entonces, si ese sistema no está disponible, también tenemos una optativa para garantizar la refrigeración de la central. Y este sería el sistema de agua de alimentación auxiliar, o sea, sistema de alimentación de agua auxiliar.
el Auxiliary Feed Water System, AFWS, ¿vale? Los criterios de seguridad que se le exigen a este sistema son los mismos que hemos visto para el FCS, ¿vale? Y aquí, bueno, toma agua en vez del tanque de agua de recarga, pues del tanque de almacenamiento de condensado, y puede utilizar 3 bombas. Una motobomba, aquí tiene una bomba que funciona con los diésel, y aquí tiene una bomba que funciona, bueno, que es una turbobomba, ¿vale? ¿Por qué antes no teníamos turbobombas? Pues porque antes no teníamos salida de generador de vapor. Si se nos ha roto algo dentro del primario, nuestro generador de vapor en un momento dado va a dejar de producir vapor. Sin embargo, si nuestro sistema primario funciona bien, nuestro generador de vapor puede seguir generando vapor, y ese vapor lo podemos utilizar para mover esta turbobomba, ¿vale? En caso de que no tengamos potencia eléctrica para accionar la motobomba y de que los motores diésel hayan fallado, ¿vale? Y bueno, pues todas estas bombas pueden suministrar caudal a los 4 generadores de vapor para retirar el calor, ¿vale? También, si no tenemos inventario suficiente en el tanque de almacenamiento de condensado, pues podemos tomar también agua del sistema de servicio, ¿vale? Bien, y por último, sistemas de seguridad relacionados con la contención. Os quería contar este sistema de rociado de la contención, ya que, por ejemplo, en un accidente tipo LOPCA había dicho que al principio si se liberaba mucho vapor dentro de la contención, y por lo tanto eso hace que la presión en la contención aumente, ¿no? Pues necesito un sistema que haga que esa presión en el interior se pueda reducir. O en el caso de que se haya roto la barrera de seguridad de la vaina y tenga a lo mejor productos de fisión gaseosos, ¿vale?, en la contención, pues de alguna forma, si yo en esa contención en la que hay productos de fisión rocío además algunos elementos químicos que puedan capturar esos productos de fisión, pues estoy estoy reduciendo la posibilidad de que se fuguen de la contención. Entonces, este sistema pues también es muy importante, ¿vale? Y básicamente consiste en tomar agua, adivinad de dónde, del tanque de agua de recarga, ¿vale? Y mediante 2 caminos diferentes, el sistema se encuentra por duplicado, ¿vale? Por un lado, si tomamos del agua de recarga, tenemos 2 bombas que vienen por 2 líneas diferentes al sistema de rociado de la contención. Aquí un spray coge y rocía todo este agua y condensa el vapor que hay dentro, por lo tanto, se reduce la presión en la contención. Y luego, si no hay agua en el tanque de recarga, porque es muy solicitado por estos sistemas, ¿vale? También podemos absorber agua del sumidero de contención, que en este sumidero siempre va a haber agua. O sea, si estamos introduciendo agua, si el agua no se está fugando de la contención, el agua tiene que caer en este sumidero, ¿vale? Pues aquí lo mismo, cogemos este agua y lo recirculamos, ¿vale? Bien. Por último, vamos a hablar ya del análisis de seguridad. Quedan 6 diapositivas, un comentario breve sobre el análisis de seguridad. ¿Qué se hace en un análisis de seguridad? Cuando nosotros tenemos una planta nuclear, lo que hacemos es coger diferentes sucesos, es decir, postular diferentes sucesos que pueden ocurrir que tengan un potencial impacto en la seguridad. Para ver cuánto esfuerzo se pone en cada uno de estos sucesos, tenemos que ver con qué frecuencia pueden ocurrir, y en función de sus consecuencias y de la frecuencia que es la que ocurran, los clasificamos, ¿vale? Por ejemplo, en Westinghouse han clasificado en 4 tipos de condiciones, ¿no? Condición tipo 1 se refiere a sucesos que tienen una frecuencia regular. Se refiere a sucesos que están normalmente relacionados con el funcionamiento normal de planta. Por lo tanto, ocurre un suceso de estos y la planta va a seguir operando como si nada. Pues pueden ser rampas potencia, pueden ser arranques, paradas, recarga, ligeras desviaciones respecto de las especificaciones técnicas de funcionamiento, la ETF, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos la condición 2, que son eventos de frecuencia reducida, que a lo mejor requieren la actuación del sistema de protección o que precisamente inicia el sistema de protección del reactor, ¿no? Después de estos sucesos, pues la planta tiene que ser capaz de recuperarse y de seguir operando como si nada. Pues ha pasado esto, ha ocurrido el scrum del reactor, se ha parado y luego volvemos y arrancamos, ¿no? Estos son sucesos pues, de frecuencia regular o de frecuencia reducida. Y luego, a partir de la generación 3, ya empezamos a hablar de sucesos más importantes. Sucesos que son infrecuentes, pero que tienen mayores consecuencias. Entonces, el criterio de aceptación para estos sucesos es que, a lo mejor,
se produce un poquito de daño, ¿vale?, en el núcleo, pero es reparable, por ejemplo. Sucesos infrecuentes que requieren la actuación de los sistemas de seguridad por pequeños fallos, ¿no? Como por ejemplo, un ejemplo de este tipo de criterios que se aplicarían en la condición 3, en la condición 3 sería, pues, por ejemplo, para un tipo de loca que falle el 5% de las vainas que hay en el núcleo. Bueno, pues cuando termine el loca y veamos qué hacemos con la planta, si decidimos volver a operación, sacaremos esos elementos combustibles y intentaremos que vuelva a funcionar bien, ¿no?, si es posible. Y por último tenemos la condición cuarta, que son accidentes que prácticamente no se esperan, es decir, que son accidentes que tienen unas consecuencias pues, muy grandes. Normalmente pues, pueden conducirnos fácilmente al accidente severo, ¿vale? Aquí estaríamos hablando de los fallos graves, de los accidentes en bases de diseño, ¿vale? Bien, pues aquí he puesto una serie de sucesos relacionados con cada tipo de condición, ¿no? Pues, condición 1, desviaciones de la ETF. Condición 2, operación inadvertida del sistema de emergencia del reactor a potencia. Disparo de turbina. Condición 3, fuga en el primario que inicia en el ECCS. Ruptura pequeña de tubería en el secundario. Retirada de elementos de control, si tenemos un control insertado en el núcleo, a plena potencia. Condición cuarta, pues locas, grandes rupturas de tubería en el secundario, SGTR, que es ruptura de los tubos del generador de vapor y accidentes de eyección de barras de control, ¿vale? Bien, por último, para terminar ya con la presentación, quiero que sepáis un poco por encima, luego ya el resto de mis compañeros lo irán matizando, pero sí quiero dejar un poco de constancia de estas definiciones, la diferencia entre análisis determinista de seguridad y análisis probabilista de seguridad. El análisis determinista de seguridad se postulan estos sucesos iniciadores que hemos visto anteriormente y en función de esa clasificación de 1, 2, 3, 4 se hace un análisis y se puede, por ejemplo, simular qué pasaría en la planta si ocurren esos sucesos y con unos criterios establecidos previamente, como por ejemplo los del LOCA, los de 1204 grados, ¿no?, y la oxidación local de la vaina, pues ver si se cumplen los requisitos o no, ¿vale? Estaríamos hablando de postulo este accidente, es lo peor que me puede pasar, lo postulo con este grado de conservadurismo, a este sistema considero que no me funciona, entonces compruebo si se cumple un criterio de seguridad o no. Y por otro lado tendríamos el análisis probabilista de seguridad, que es un poco más complejo, porque sí, aquí también se van a postular sucesos iniciadores, pero bueno, también se clasifica, a cada suceso iniciador se le asigna una probabilidad, ¿vale? Pero aquí lo que vamos a hacer es analizar las secuencias accidentales y caracterizarlas mediante probabilidades de fallo, ¿vale? Es decir, postulamos un suceso iniciador y vemos cuál sería la secuencia de actuación de los sistemas para combatir ese problema que ha introducido el suceso iniciador. Vemos los sistemas que actuarían. A cada sistema le hacemos un estudio a nivel de componente y le asignamos un árbol de fallo. Por lo tanto, conocemos la probabilidad de que ese sistema falle y por lo tanto conoceremos la probabilidad de que todos los sistemas de la secuencia fallen. Entonces, a nivel de secuencia, hacemos un árbol de eventos, es decir, ocurre esto, ¿qué probabilidad hay de que pase esto? Esta, pues tiro por aquí, esto por aquí. Ahora os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Y bueno, una vez que hemos hecho todo este estudio, que es muy grande, se obtiene la probabilidad de daño al núcleo agrupando las contribuciones de las secuencias individuales. Es decir, se cogen todas las secuencias, se suman todas las probabilidades que llevaban a daño al núcleo, ¿vale? Se tienen en cuenta las interrelaciones y se obtiene un número que denominamos Core Damage Frequency, CDF, y caracteriza por la frecuencia de daño al núcleo de un reactor, ¿vale? En año a la menos 1. Y bueno, pues con ese número y caracterizando el término fuente del reactor, es decir, el inventario radiactivo que se liberaría si ocurre un daño al núcleo y se fuga material de la contención, pues se estimaría cuál es la probabilidad sobre el impacto exterior. Bien, pues nada, la última diapositiva que os enseño es, por ejemplo, un análisis determinista de seguridad sería simular cómo se comporta un reactor ante un LV loca. Aquí podéis ver la evolución de la PCT, que sería la Peak Cladding Temperature, la temperatura máxima de la vaina de combustible, que como sabemos de esta presentación teníamos el límite en 1204 grados. Pues bueno, pues vemos que aquí se hace un análisis de seguridad y que no se supera el límite. En este caso estaríamos hablando de un análisis de seguridad realista, ¿vale? Para el que viene aquí en verde, la evolución con el tiempo, y conservador para el rojo, ¿vale? Bien, esto sería un ejemplo de ADS. Y ahora, análisis probabilista. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un sistema, ¿no? Y la probabilidad de que falle este sistema, por ejemplo, para que nos entendamos, la probabilidad de que ocurra un fuego, pues tenemos que ver qué probabilidad hay de que haya combustible, qué probabilidad hay de que haya oxígeno
¿Y qué probabilidad hay de que ocurra la ignición? Pues se definen los sucesos iniciadores y al final obtenemos la probabilidad de que haya fuego o de que falle nuestro sistema. Bien, ahora, aquí esto es un árbol de sucesos pues, real, ¿no? Que lo he sacado de un artículo que hacía un análisis probabilista de seguridad, ¿no? Aquí nos fija un suceso inicial. Se empieza a retirar un elemento de barras de control, suceso iniciador, ¿vale? Ahora tienen que actuar diferentes sistemas. El primer sistema que entraría a actuar sería la actuación del scramble, el sistema de disparo del reactor, ¿vale? Entonces, a este sistema le corresponde una probabilidad. Puede ocurrir, o sea, puede tener éxito y actuar bien o puede fallar, ¿vale? Si tiene éxito, el siguiente sistema que entraría sería el sistema de refrigeración. Claro, hemos logrado parar el reactor, pues ahora hay que refrigerar el calor residual. Si tiene éxito, pues no pasa nada, llegamos a estado seguro. Si falla, pues tendríamos que ir a por el sistema de emergencia. Si este tiene éxito, estamos seguros, y si falla, tendríamos core damage, daño al núcleo, ¿vale? Pues así, con todas las probabilidades, y como conocemos la probabilidad de éxito y fallo de cada sistema, al final podemos asignar una probabilidad para la core damage, para el daño al núcleo y para estar seguros, ¿vale? Bien, pues esto era para un suceso iniciador. Si lo hacemos con muchísimo, ¿vale? Al final agrupamos por sucesos iniciadores o initiating event, ¿vale? Y obtenemos las CDFs totales. Por lo tanto, obtenemos la CDF para cada suceso iniciador. Y aquí os voy a decir una cosa. Y ya con esto termino la presentación. Secuencias loop y secuencia SVO. Antes hablaba de la secuencia loop y de la secuencia SVO. La secuencia loop era en la que perdía la potencia exterior de la central y la SVO era en la que perdía no solo la potencia exterior de la central, sino los diésel de emergencia. Bien, habéis visto que la mayoría de los sistemas de seguridad de refrigeración del núcleo en un PWR necesitan de bomba, de motobomba, ¿vale? Solo habíamos visto una turbobomba en este caso, ¿no? Todo esto pues, depende mucho del diseño de los reactores, ¿no? Cada reactor tiene sus características y su seguridad, ¿no? Bien, pues resulta que precisamente esa parece ser que es una de las debilidades de los reactores de generación, de los reactores PWR. Y en la mayoría de los diseños de reactores, diseños que incluso probablemente os contará mi compañero Charlie en el siguiente seminario, la contribución de la CDF de los eventos de loop y SVO es muy grande. Es decir, si ocurre daño al núcleo, hay más de un 40% de probabilidad, en el caso de un EPR, de que se haya producido porque se ha producido un loop, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Sé que a lo mejor era un poco duro porque eran muchos conceptos en un poco tiempo. Y bueno, yo voy a responder a las preguntas que me hayáis hecho. Así que nada, muchísimas gracias por...